Jesucristo, que el Padre le dio. Eso hay que entenderlo muy bien. Y hemos estado estudiando las iglesias. Y hemos estudiado ya a Éfeso. Hemos estudiado la iglesia de Esmirna. Hemos hablado entonces, ¿verdad?, de estas iglesias, y hemos aprendido de que estas 7 iglesias tienen sus 7 parábolas, o cada una de ellas tiene su parábola paralela que menciona a Cristo en Mateo capítulo 13. Y si usted ve en la iglesia de Esmirna, que es el periodo de las grandes tribulaciones, vamos a ver qué parábola le corresponde. Ahí en Mateo capítulo 13 nosotros podemos ver la segunda parábola. ¿Cuál es la segunda parábola que Jesús dice de estas 7 parábolas que da? Parábolas del reino. La primera parábola es de la del sembrador, que pertenece a la iglesia de Éfeso, la era apostólica. La segunda parábola, que está en el versículo 24 en adelante, es la parábola de la buena semilla en el campo, pero que el enemigo siembra en medio de toda esta semilla cizaña. Ese es el periodo de la persecución. Usted se está dando cuenta cómo, ¿verdad?, esta parábola está muy paralelamente ligadas a la historia de esta iglesia. Y tenemos acá que estas iglesias son locales, pero también forman parte de la historia. Y esta parábola de el trigo y la cizaña, pues pertenece a la iglesia de Esmirna por la persecución que los emperadores romanos le dieron para matar a los líderes, a los cristianos, cuando vieron de que realmente no podían. Mientras más los mataban, más surgían. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo Diocleciano, el emperador que fue antes de Constantino? Mandó a que se quemara todo lo que era de los cristianos, libros, pergaminos, ideas que habían allí, códices, todo lo que tenía que ver con la vida de la iglesia. Edificios los quemaron. Entonces querían deshacer completamente todo el patrimonio de los cristianos. Pero a pesar de eso, vino Constantino y dio la orden de que se reedificaran las iglesias. Y algunos templos que estaban por allí, pues también los tomaron los cristianos. Y empezó entonces lo que se llama la iglesia imperial, que es la iglesia de Pérgamo, que es la siguiente iglesia que vamos a estar estudiando. Pero para aquellos que nunca han leído la parábola del trigo y la cizaña, a partir del versículo 24 solamente lo vamos a leer para que usted entienda y vea cómo realmente es que la iglesia tiene esta persecución interna. La iglesia tiene 2 clases de persecuciones: persecuciones internas y persecuciones externas. Entonces dice el versículo 24, les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Noten bien que el campo es el mundo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Noten bien que Jesús especifica: mientras dormían. La iglesia no puede dormirse, mi hermano, porque en una buena dormida que tenga, se le meten los enemigos y siembran
falsas doctrinas. Y bueno, dice el versículo 26, y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en el campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? No está bien que no es la intención de la iglesia que haya cizaña. No es la intención de la iglesia que haya falsa doctrina. La iglesia quiere seguir los pasos de Jesús, pero se durmió. Entonces ahí está el problema. Dormirse puede interpretarse como descuidos, ¿verdad? No estar velando, ser muy tolerantes, empezar a tolerar cosas dentro de la doctrina, diciendo eso no es nada, un poquitito nada más, no tiene nada que ver y todo eso. Entonces empieza el asunto a tomar auge y la iglesia se contamina totalmente, y hay iglesias locales que han desaparecido por causa de esto. La cizaña es muy peligrosa. Pero noten bien que la iglesia de Esmirna fue una iglesia fiel. Y Jesús le dice: sé fiel hasta la muerte. Ustedes van a encontrar persecución, los van a meter a la cárcel por 10 días. Algunos se refieren a los 10 emperadores malos que persiguieron la iglesia durante este tiempo de persecución. Podemos decir del año 100 hasta el año 316 de nuestra era. Luego dice el versículo 28, y les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Dando a entender, vamos a sacar la cizaña para que haya solamente trigo. Ese es el pensamiento normal que uno puede tener, ¿verdad que sí? Sacar lo malo, pues. No necesitamos lo malo. Pero el problema es esto, que lo que hay que atacar es la doctrina. La doctrina, porque es posible que alguien por ahí esté bien confundido y de repente vuelve en sí. Y la persona permanece. Entonces, la cizaña, hermano, cuando no lleva a cabo su objetivo, porque hay quien está cuidando el trigo, pues automáticamente va desapareciendo. Usted ve gente que sin que nadie le diga nada se salen de la iglesia, se van. Es cierto, se van hablando del pastor que era malo, que esto y lo otro, y que cuánta cosa, que hay en la iglesia, hay pecado, que, bueno, muchas cosas. Pero no necesariamente es verdad lo que están diciendo. Ellos quieren justificar su partida de la iglesia, porque no se acomodaron a la doctrina de la iglesia. Hoy leí un comentario en Facebook acerca de alguien que se quería bautizar y se quería bautizar a su manera, no ajustándose a la doctrina. Estaba tomando sus cervecitas, estaba haciendo cosas tremendas, y yo tuve que hablar con él días antes del bautismo, después, aunque estaba recibiendo doctrina, pero quería que así lo bautizara. Si usted me tiene que bautizar, pastor, porque yo creo en Dios, hermano, nosotros tenemos doctrina, no somos una iglesia así que ande vagamente enseñando la Biblia, tenemos fundamento. Pues se fue de la iglesia, pues escribió ahí en Facebook que el pastor esto, que el pastor lo otro, que ya no les da vergüenza ni hablar de nadie. Ellos quieren justificarse. Entonces la cizaña es muy peligrosa, destruye.
Es el propósito de la cizaña. ¿Por qué los siervos de este hombre que sembró la semilla querían arrancar la cizaña? Porque sabían lo peligroso que es que la cizaña esté en medio del trigo. Pero ¿qué le dice Jesús? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. ¿Se da cuenta? Se van algunos buenos también porque eran muy amigos de la cizaña. Entonces están encadenados, y se saca la cizaña, también se va por ahí alguien, ¿verdad? O por lo menos uno de los familiares de ellos son muy entregados a Dios, aman a Dios de verdad, pero como sacaron al tío, sacaron al papá, entonces también se van ellos. Aunque al final, hermano, sucede que también se salen sin que nadie los esté sacando y se llevan de arrastra toda la familia, entre ellos fieles al Señor. Pero uno no los sacó, uno no los arrancó. Ellos por su cuenta pues decidieron irse, porque Dios actúa de una forma especial. Ahora, dice el versículo 30, dejar crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Siempre el trigo se va a identificar. Los fieles se van a identificar a través del tiempo, a través de las cosas que vienen a la iglesia. Van a permanecer. Ciertamente como humanos van a tener altibajos, pero no se desprenden de Cristo Jesús. A pesar de todo, están agarrados ahí. No importa que lleguen hasta que se doblen hasta tocar el suelo, pero al pasar la tempestad vuelven otra vez a estar derechitos. Entonces, lo que vale es tener la raíz profunda en esa roca eterna. Ahora, ¿usted cree que los apóstoles entendieron esto? Especialmente cuando Jesús les dijo que no arranquen la cizaña, como que no estaban de acuerdo. Pero Jesús sabía que no habían entendido, porque en el versículo 36 está la explicación de este misterio. Se le llaman parábolas o misterios. Entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa. Al decir la casa, pues tenía que ser ahí en Capernaum, porque él estaba en el mar de Galilea enseñando esto. Y cuando dio la cuarta parábola, pues ya se fue de allí, y las últimas tres las dijo solamente a sus discípulos. Pues dice acá que entró Jesús en la casa, ahí donde estaba en Capernaum. Se cree que era la casa de Pedro. Y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y él se había explicado una, ahora tiene que explicar la segunda. Respondiendo, él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, Cristo Jesús, aquel que predica a Cristo también. Respondiendo, él les dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. Las buenas semillas son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del malo. ¿Se da cuenta? Quiere decir, hay hijos del reino y hay hijos del malo. Primero Juan dice que
Hay hijos de Dios y hay hijos del diablo. ¿Qué es lo que maneja todo esto? El amor. Dice que aquel que ama es porque ha nacido de nuevo. El amor de Dios está en él y es hijo de Dios. Pero el que no ama, no ha visto a Dios, no conoce a Dios, no ha nacido de nuevo y es hijo del diablo. Y así como Caín mató a Abel, lo mató porque era del maligno. Quiere decir que eso es lo que hace la diferencia en una iglesia. En una iglesia puede estar la iglesia completamente llena de miembros, de muchos miembros, pero lo que en aquel día va a hacer la diferencia es el amor, porque la ciencia se acabará, las profecías se acabarán, pero el amor permanece. Entonces, el que no tiene amor no puede llevar amor en el rapto, ni entrar en el cielo, ni tener amor en el cielo, porque no tiene amor. ¿Se da cuenta? No importa cuánta profecía y que cuánto milagros hizo, no tiene amor. A eso se refirió Jesús en el capítulo 7 de Mateo, el versículo 21. No te ven lo que es la cizaña en medio del trigo. Dice, no todo, versículo 21 de Mateo 7, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero nadie les estaba viendo haciendo ninguna maldad. ¿Sabe cuál era la maldad? Que en su corazón no amaban, odiaban, tenían resentimientos, tenían amarguras. Hebreo lo dice, que es peligroso que lleguemos a tener una raíz de amargura, porque eso nos puede traer condenación. No se hace mal a nadie, pero ahí en lo calmadito, en lo tranquilito, dice, este me cae mal, no sé por qué. No lo trago, dicen, ¿verdad? ¿Quiere usted que esta persona se vaya en el rapto? No, es por demás. No puede entrar al cielo debido a que no tiene el amor de Dios. Romanos 5 dice que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Así que todo aquel que tenga el Espíritu Santo tiene la mejor posibilidad de amar y reprimir aquello que le puede hacer la vida infeliz. Hay gente que fácilmente se olvida de las ofensas. Es un mecanismo especial que el Espíritu Santo crea en estas personas. Dice que él me ofendió, y mientras que hay otros que lloran por lo que le hicieron, hay otros que dicen, yo no sé, no siento nada, fui ofendido y gracias a Dios estoy tranquilo. Es un mecanismo especial que el Espíritu Santo da para que, es más, ni se acuerden de las palabras que oyeron de aquella persona. Y yo que ni me acuerdo realmente lo que me dijo. Son mecanismos especiales que el Espíritu Santo crea en un buen cristiano, en uno que está lleno del poder de Dios, porque vive un día a la vez, caminando con Dios. Hoy caminé con Dios, mañana voy a caminar otra vez, mañana es otro día, el día de ayer ya pasó, dice el canto, ¿verdad? Y ahora me espera un día nuevo, voy a vivir con Cristo en este día. Entonces, hermano, tenemos acá esta parábola y vamos a terminar la explicación, porque si no nos quedamos a medias. Y dice Jesús,
Versículo 39. El enemigo que la sembró es el diablo. Note bien. El diablo no es omnipresente. El diablo no puede estar en todos los lugares al mismo tiempo. Pero el diablo tiene sus ministros también, que se visten como ángel de luz, y eso es terrible, porque están enseñando doctrinas falsas, infiltrando en la iglesia doctrinas que quieren eliminar lo que se ha practicado en la iglesia. Quieren eliminar lo que la iglesia ha estado haciendo por muchos años y que por eso ha sobrevivido. Otros demonios se meten para traer idolatría, que hay que adorar a los santos, hay que adorar a María, que hay que adorar a Pedro. Enseñanzas falsas como que es Pedro el fundamento de la iglesia y no Cristo. ¿Cómo un hombre va a poder ser el fundamento de una iglesia que es el cuerpo de Cristo? Cuando una iglesia se dice que Cristo es el fundamento, es porque Cristo es la cabeza, y la Biblia es muy clara. Un fundamento es aquello que sostiene. Un hombre no puede sostener la iglesia. Entonces hay sustitutos. Y un sustituto muere y viene otro sustituto. Y ahora pues ya tenemos muchos sustitutos ahí. Que esos sustitutos lo que han traído son falsas doctrinas. La infalibilidad papal. La adoración a María. Que María no murió y que fue llevada al cielo y está sentada a la diestra de Cristo. Así que para llegar al Padre usted tiene que pasar por María y por Cristo, porque Cristo no es suficiente. Están enseñando el purgatorio, que una persona mediocre, que fue una mala persona religiosa por ahí, que no vivió bien, pues no se va directamente al infierno cuando muere, sino que a un lugar donde va a sufrir antes de llegar al infierno. Va a sufrir, pero una misa lo saca de allí. En otras palabras, mientras más cara sea la misa, más rápido sale del purgatorio. Tremendo, ¿verdad? ¿Y quién sabe cuándo salió del purgatorio? ¿Quién? ¿Qué fecha Pedro le va a dar? ¿Sabes que lo va a sacar el 24, el mero 24 de diciembre lo va a sacar para trasladarlo al cielo? Y aquel por quien no se hace misa, pobrecito, porque no hay quien interceda por él. Nadie quiere gastar en él. Eso fue malo. Eso hasta se fue debiéndole dinero a estos familiares. ¿Y cómo un familiar va a pagar $100 para sacarlo del purgatorio? No, que esté ahí el ingrato ese. Bueno, el punto es de que aquel por quien no se hace una misa se queda en el purgatorio. Y hay un periodo de espera. No se hace la misa, pues es trasladado al infierno. Qué tremendo eso. Todas son doctrinas infiltradas en el tiempo de la iglesia imperial, donde el verdadero cristianismo fue eclipsado, donde el derramamiento del Espíritu Santo ya no se veía, donde la opinión del hombre creó lo que se conoce como tradición, donde se declaró a la iglesia como la madre,
donde aquello que se transforma en un dogma aprobado en los concilios ecuménicos tiene que ser impuesto a cada miembro de la Iglesia Católica, y que por ley tiene que creerlo y por ley tiene que obedecerlo. Y no tiene que decir ninguna palabra en contra, porque ha sido aprobado por el concilio y la iglesia, la madre, y lo que la iglesia dice es algo que se tiene que comparar con lo que la Biblia dice. Donde la Biblia está diciendo algo y la tradición lo contradice, la tradición también es válida y hay que escuchar a la tradición. La Biblia entonces queda en segundo plano. Esta iglesia no es solo Biblia, sino es Biblia y tradición. Y la tradición ha metido la idolatría. La tradición ha metido el falso culto. Note bien que la iglesia imperial en los primeros 300 años no era la iglesia católica, era la iglesia perseguida, ¿verdad? Pero después de Constantino, que la unió al Estado, vino a ser la iglesia imperial. Y todo aquel que no se unía a la iglesia por la orden de Constantino no podía tener beneficios del Estado. Así que la iglesia se llenó de pecadores. Y esos pecadores no convertidos trajeron nuevas ideas. Y estas nuevas ideas eran de tener representaciones de los santos. No conocieron físicamente a los apóstoles, no conocieron físicamente a María, mas sin embargo querían tener una representación de María, de los apóstoles, de Jesús, y venerarlos a ellos a través de estas representaciones. Constantino se fue a lo que hoy es Turquía y fundó esa ciudad que se llamó Constantinopla y dejó Roma. Y se fue a asentar a Constantinopla y desde allá él quería regir todo el imperio romano. Recuerden que en ese tiempo Roma tenía todo ese territorio bajo su control, hasta los judíos, todo. Así que Constantino, si quería fundar su capital acá, capital allá, lo podía hacer dentro de todo lo que Roma había conquistado. Saulo de Tarso nació dentro de la jurisdicción romana, por eso él era un romano, pero de descendencia era judío, de la tribu de Benjamín. Judío porque Benjamín y Judá pues se homogenizaron, se unieron, y tanto a los que nacían en todo ese territorio, incluyendo Benjamín, se le llamaba judío. Después de que regresaron, cuando se dividió Israel, 10 tribus con su capital Samaria y 2 tribus con su capital Jerusalén. Esas 10 tribus hasta el día de hoy no han aparecido, después de que en el 722 se los llevó a Siria. Mas sin embargo, vemos nosotros, hermanos, que la iglesia a partir del cuarto siglo, a partir de ese cuarto siglo, empezó a ser tan imperial que nombraron al Papa como regente de todo esto. Y como Roma estaba sin Constantino, sin emperador, pues entonces la iglesia se aprovechó en
declarar al Papa como un mandatario, no solamente religioso, sino político. De tal manera que la iglesia empezó a tener poder. La iglesia que antes era perseguida, ahora era la iglesia que empezó a perseguir. Mató, podemos decir, millones de judíos. Persiguió a los cristianos. A los que no se hacían católicos los mataba, los quemaban. Aquellos que tradujeron la Biblia al Nuevo Testamento, como Tyndale, él fue quemado vivo porque a la Iglesia Católica no le gustó. Y los que tradujeron la Biblia y la publicaron también los quemó, porque no querían que nadie supiera nada acerca de esta Biblia. Pero gracias a Dios que estos hombres ofrendaron su vida para darnos a nosotros este regalo maravilloso. Ahora, ¿qué es lo que la Iglesia Católica está diciendo? Está peleando en contra de nuestra Biblia. Dice la Biblia de los protestantes, que es la Biblia Reina Valera. Pero ¿por qué está haciendo eso? Porque la Reina Valera fue hecha con la traducción directamente de el Textus Receptus, el texto recibido, el más antiguo. Este texto Receptus, cuando fue encontrado, pues le faltaban mucha información que se había perdido. Pero mire cómo es Dios. Habían copistas, habían cristianos que sabían escribir. Y con el tiempo, en el siglo II, se encontró una copia completita de el Antiguo y Nuevo Testamento en Siria, y se le llamó y se le reconoció como la versión siriaca del siglo II. Y luego en el siglo V se encontró otra copia. Entonces, cuando encontraron estas dos copias, se dieron cuenta que lo que estaba en el Textus Receptus era lo original y que estas copias venían de ese texto, porque no había ninguna diferencia en absoluto. Y unieron estas dos versiones, y a esta versión usted van a escuchar que le dan el nombre de Peshitta, que contiene la versión siriaca del siglo II y el siglo V. Entonces, se encontraron otros códices, copias, porque los originales de alguna manera desaparecieron, pero lo que consta es que hay más de 5,000 copias que están en reserva, que están guardadas en museos. Aún en el Vaticano está el Códice Vaticano, pero el Códice Vaticano no está completo, le falta el primer capítulo de Génesis. Tenía el libro de la Carta a los Hebreos, y no está la Carta a los Hebreos en el Códice Vaticano. Algunos piensan que un papa o un teólogo católico voluntariamente lo quitó porque habla el sacerdote y quería darle la supremacía al sacerdote de la iglesia y no a Cristo.
Le faltan, solamente tiene un capítulo de lo que es el de Primera Juan, dando a entender que sí tenía las 3 cartas de Juan: primera, segunda y tercera carta de Juan. Y luego le notan que hay borrones, y en esos borrones hay una nueva escritura. Entonces los teólogos protestantes, a quienes no han dejado entrar en el Vaticano para examinar esa copia que está ahí, de ese códice Vaticano, algunos pues han entrado, se han dado cuenta que al comparar el Códice Vaticano con el Textus Receptus, de lo que es, podemos decir, capítulo por capítulo, versículo por versículo, no hay alineamiento, no hay esta conexión informativa de lo que se dice. Entonces, si alguien en la iglesia de Santa Catalina, ahí en el Sinaí, donde estuvimos nosotros cuando fuimos al Sinaí, ahí alguien encontró que estaban quemando algunos códices y agarró sus páginas y todo eso, y se dio cuenta que era un códice que tenía el Antiguo y Nuevo Testamento, y salvó algunas de esas páginas. Pues códice quiere decir páginas. Antes era todo en pergamino, unos pergaminos que tenían como 7, 8, 12 metros de largo, que se enrollaban. Pero luego vino una era, después de la destrucción de Jerusalén, donde en vez de pergaminos pues ya escribían, ¿verdad?, en códices. Usaban la piel de ovejas para escribir. Entonces el códice sinaítico fue encontrado. Esto pasó en el cuarto siglo, en los 400. Mas sin embargo, lo que se encontró escrito en el Códice Vaticano y en el Códice Sinaítico no es igual a lo que está después del siglo V. No es igual. Alguien trajo corrupción a esos códices. Es por eso que estos códices ahora los quieren imponer, eliminar el códice de Textus Receptus, porque y la manera que lo quieren hacer es terminar con la Biblia Reina Valera, porque la Reina Valera no viene del Códice Vaticano ni del Sinaítico, sino que viene del Textus Receptus. La Vulgata Latina, que fue traducida o hecha por Jerónimo, fue copiada del Códice del Textus Receptus, pero la invalidaron, le hicieron cambios, no sé qué cosas, de tal manera que Cipriano de Valera fue guiado por Dios y no agarró la Vulgata Latina para hacer la traducción al español de allí, sino que se fue directamente al Textus Receptus y de ahí hizo toda, dejó a un lado la Vulgata Latina y agarró el Textus Receptus y de ahí hizo toda su traducción
al español. Entonces, por eso la Iglesia Católica odia la Biblia Reina Valera. Y usted va a encontrar predicadores que hablan muy mal de esta Biblia. No, que su traducción no está perfecta, que no está buena. La Biblia Reina Valera dice que Jesucristo es el Hijo de Dios. La Biblia Reina Valera declara que Cristo es Dios. La nueva versión internacional que viene de lo que es el Códice Vaticano omite eso donde se dice que Jesús es el Hijo de Dios. Omite frases claves donde se dice que Jesús es Dios. Le da prioridad a María. Entonces, ¿quién hizo todos estos cambios? Alguien los hizo allí. Por esa razón, hermano, es que el diablo mete cizaña en medio del trigo, en ese campo. ¿Cuántos cristianos están siendo afectados hoy en día? Y están siendo endurecidos porque la enseñanza de la Iglesia Católica con respecto a las Biblias han tenido mucha fuerza sobre ellos. Y es una vergüenza que algunos que se dijeron ser evangélicos volvieron a la Iglesia Católica. Por ahí un pastor, que dijo que dice que fue pastor evangélico y ahora pues es sacerdote y habla en contra de esta Biblia después de haberla usado. Antes predicaba que Cristo era el fundamento de la iglesia y ahora está predicando que es Pedro. Esa es apostasía. Maltratando mal a la iglesia de Cristo. Entonces, cuando la iglesia estaba en ese apogeo mundanal, cuando vinieron las indulgencias para sacar del purgatorio a los que estaban allí, cuando se aprobó de que el cura podía perdonar pecados, cuando se aprobó la extrema unción de ungir a los que se están muriendo por ahí para que se vayan al cielo, no importa quiénes hayan sido, los ungen con un ungüento especial. Así es fácil irse al cielo, ¿verdad? Pero sí, se aprobó, y eso fue aprobado. El agua bendita fue aprobada en uno de los concilios. Más adelante, cuando entremos en esto, le voy a dar fechas, le voy a dar nombres. Yo estoy preparando el corazón nuestro para que de una forma panorámica veamos por dónde vamos a pasar, ¿verdad? Ahorita estamos por el aire así como un avión viendo la ciudad, pero vamos a bajar y vamos a pasar por las calles para que usted vea cómo fue que la Iglesia Católica nació. Entonces, cuando todo eso estaba pasando, en los 1500 apareció Martín Lutero, porque se dio cuenta que él no podía perdonar pecados. Se dio cuenta que era una falsedad estarle cobrando dinero a la gente por sus familiares que estaban en un lugar llamado purgatorio, que eso realmente no existía. Se dio cuenta que todos querían ir al cielo por obras, y él se dio cuenta entonces que por gracia somos salvos. Entonces Martín Lutero escribió 95 tesis allá en Alemania y los pegó en el Palacio de Westminster. 95 tesis.
Habían otros, por supuesto, que lo estaban acompañando, como Zwinglio, que le estaban ayudando, y otros más. Él protestó en contra de todo esto. Al ver esto, la Iglesia Católica entonces se puso toda nerviosa y empezaron a hacer concilios de urgencia para que el mundo católico no se convirtiera al mundo protestante. Y fue ahí donde se aprobó en los 1800 la infalibilidad papal. Dando a entender, lo que el Papa dice, eso se tiene que practicar, porque el Papa es como Dios. Y cada católico lo tenía que practicar, porque era un dogma divino, porque el Papa es la representación de Cristo. Entonces, esto, hermano, estaba poniéndose un poco bastante cosquilludo, ¿verdad que sí? Ahora, nosotros tenemos que entender, mis hermanos, de que se levantó Martín Lutero, y por eso nosotros nos llaman los protestantes. Ahora, ¿sabe cómo nos están llamando? Ya cambiaron. Los hermanos separados. Hermano, yo nunca he estado en la Iglesia Católica. ¿Por qué me llaman a mí hermano separado? Los separados son ellos, porque se separaron de la verdad. Por eso es que la Iglesia Católica nace en el año 400. Nace y opaca todo lo que es el cristianismo verdadero. Lo opaca, porque mete todo lo que es mitología. La adoración de la madre y el niño lo agarró de los griegos. Bueno, todo eso viene de Babilonia, donde se adoraba a Semiramis y a Tamuz. Entonces, en la India también se adora a la madre y al hijo. En Roma, de una forma mitológica. Entonces, para ganarse a la gente, para que la gente no se fuera con los protestantes, pues entonces tuvo que ganarse a todos, porque ya todos estaban acostumbrados. Recuerden que todo esto es en Asia, donde se llama ese gobierno greco-romano, porque la influencia griega era muy fuerte, de tal manera que Roma tuvo que sujetarse a conceptos griegos para poder tener expansión. Y aquí vemos entonces que todo esto, hermano, se acomodó muy bien. Aun cuando la Iglesia Católica llegó a México, llegaron los frailes ahí a llevar el evangelio. Déjeme decirle que se encontraron de que entre los indígenas, los aborígenes, adoraban a una diosa, y que esta diosa tenía su hijo. Porque, hermano, si usted ve esos templos mayas y aztecas que están allí, todo eso viene de Babilonia. Y bueno, Dios tiene propósitos tremendos. Él sabe a quién usar para destruir. Gracias a Dios que por lo menos la Iglesia Católica, los frailes que estaban ahí, quemaron todos los libros. Dicen que el único libro que se les olvidó quemar fue el Popol Vuh. Imagínense que esos libros mayas y aztecas estuvieran vigentes. Esto estuviera lleno de brujería, de adoración al sol. El horóscopo estuviera en su plenitud mayor. Nosotros mismos estuviéramos ya
interpretando las posiciones de las estrellas. Usted, mañana estoy estudiando las constelaciones. Tuviéramos muchas pirámides que con 12 escalas, ¿verdad? Y hermano, eso desapareció. Dios preparando un camino. Por el carácter de la Iglesia Católica, por ese carácter, pudo traer algunos beneficios. Por ejemplo, cuando se levantaron los musulmanes, empezaron a matar a todo aquel que no quería ser musulmán. Los obligaban. Pero en ese tiempo pues se levantaron unos papas que también eran bravos. Y dijeron, no es posible que nosotros también tenemos armas y somos de Roma. Y si Constantino se fue de Roma, pues quedó el papa. Así que nosotros no solamente somos religiosos, somos guerreros también. Somos políticos. Y cuando los musulmanes empezaron a querer a tomar posición de la gente, matando y obligando, entonces se levantó la iglesia también con sus armas y a pelear contra los musulmanes. Cuando agarraron Jerusalén, que por cierto ellos edificaron la mezquita de Omar que está ahí, Roma llevó a cabo cruzadas. La iglesia católica en sí, cruzadas. De tal manera que la gente se le estaba acabando y por último estaba mandando niños a pelear. De 12 a 13 años iban con su gran rifle, mire, para sacar a los musulmanes de Jerusalén. Luego vino Francia, llegó Inglaterra, y todo eso pues ha sido un pleito de naciones allí. Terrible eso. Y por eso que Jerusalén ahora está dividida. Está la sección católica. El cementerio es católico. Está la sección árabe musulmana. Este cementerio que está allí enfrente de la puerta oriental que se ve desde el Monte de los Olivos, ahí están los musulmanes. Y para el otro lado están los armenios. Los armenios. Entonces, hermano, tuvo un principio bastante feo todo esto. Por eso es que la verdadera iglesia no viene de Roma. La verdadera iglesia viene de Jerusalén. Porque de Roma no viene sino la idolatría que ahora está en todo el mundo católico. Pero de Jerusalén viene la llenura del Espíritu Santo, el verdadero cristianismo evangélico. Por supuesto, ellos ya se apropiaron de la palabra cristiano. Nosotros somos cristianos, y somos cristianos. Pero ¿a qué clase de Cristo ellos están siguiendo? A un Cristo débil que necesita una mujer a su lado para que tenga entrada al Padre. A un Cristo que del cielo no puede hacer nada porque le dio todo el poder al Papa. El Papa se lo quitó, se dejó robar Cristo ese poder. Nosotros tenemos a un Cristo que es desde el principio. Él es el de la eternidad. Es inmutable, no cambia. Él es el mismo de ayer, hoy y por todos los siglos. Y él dijo: toda potestad se me es dada en el cielo y en la tierra. No que se la diga el Papa y el Papa pues hace locuras y lo que él diga pues es infalible. No, Cristo ya tiene su doctrina. Tomó a los apóstoles, al apóstol Pablo especialmente, para darle la doctrina a los gentiles, a fin de que nosotros pudiésemos encontrar la verdad, no por medio de la ley,
sino por medio de Cristo Jesús. Una iglesia que se vino a ser idólatra. Y óigame bien que esto causó una división tremenda entre la iglesia oriental, allá en Asia Menor, Turquía y todos esos lugares, y la iglesia occidental, Roma, todo esto para acá. Porque la iglesia católica romana empezó a aprobar las imágenes. Entonces la iglesia oriental dijo: no, imágenes no, eso no está bueno. Pero sí podemos tener íconos, pinturas, pero no adorarlas, solamente pinturas. Usted va a la iglesia ortodoxa, usted entra, ve un montón de pinturas en las paredes, hasta en el techo hay. Pero no se andan hincando a esos. Esos son solamente íconos. Pero la iglesia católica acá, hubo una gran polémica entre los mismos obispos en el área occidental, porque algunos estaban de acuerdo con los íconos, otros estaban de acuerdo con las imágenes. Y se cancelaron las imágenes por un tiempo, hasta que vino una emperatriz llamada Irene, que obligó a todos a creer en las imágenes y aceptar las imágenes. Y hasta los perseguía si no aceptaban las imágenes. Y fue así, hermano, como todo esto tomó lugar. Y es por eso que ahora la iglesia católica se dividió: iglesia ortodoxa en el oriente, iglesia católica en el occidente. Qué peligroso es la cizaña en medio del trigo. Déjeme decirle que es tanta la influencia que yo he tenido gente frente a mí, que cuando nos despedimos del culto se persignan. Se persignan. Amén, dice. Porque es la costumbre. Qué bueno que Dios nos ha librado, hermano, de todo eso. Demos gracias a Dios de que hemos encontrado la verdad nosotros. Gracias a Dios, como hombres como Martín Lutero, que tuvo valor, coraje de venir contra una máquina fuerte y no le importó. Tuvo coraje para poder traer la verdad de regreso. Fue con Martín Lutero que empezó la gente a conocer la Biblia, porque se hizo la primera copia de la Biblia King James con esa imprenta de Gutenberg. Y eso, mi hermano, eso fue en inglés. Y de ahí empezó todo, hermano. Y Martín Lutero trajo lo que es el estudio bíblico, las escuelas. Había mucha gente analfabeta en ese tiempo, que solamente se regían o creían y se veían obligadas a creer lo que se les decía de enfrente, porque no conocían la Biblia. Muchos de ellos no sabían si la Biblia existía. Pero Martín Lutero trajo todo a la luz, hermano, de tal manera que corrieron copias y copias y copias, que cuando la Iglesia Católica actuó, ya mucha gente tenía copias en diferentes naciones. Y esta Biblia que usted tiene en sus manos, Reina Valera, esta era la que ellos tenían.
Estas versiones nuevas que están apareciendo por ahí, Dios habla hoy, ¿verdad? Y la nueva versión internacional, y es más, hasta la Reina Valera actualizada es peligrosa. ¿Por qué dice actualizada? Porque si la Reina Valera, el de Textus Receptus, el texto recibido, lo cambiaron. Ahora que no venga del texto Receptus. Ahora esta Reina Valera, cómprala porque viene del Códice Vaticano. ¿Se da cuenta? Y eso es peligroso. Entonces, hermano, cuando usted le digan, mira, esta parte no está en la Biblia, hermano, muchos códices, el Códice Vaticano, sinaítico, y aún el texto Receptus, les faltan páginas. El texto Receptus, gracias a Dios, que alguien copió antes de que esas páginas fueran diseminadas, y está la versión siriaca del siglo II y la versión siriaca del siglo V. Pero de ahí, de los demás, pero vaya usted y escuche sobre estos códices, van a decir que la versión o el códice más antiguo es el Códice Vaticano. Pero el Códice Vaticano no tiene nada completo en ningún otro sitio. No lo tiene. Como les dije, le falta hasta el primer capítulo de Génesis. Ahí donde dice Dios creó los cielos y la tierra. Los 10 mandamientos están cambiados. Están cambiados. Para darle lugar a la adoración, a la veneración a imágenes. Ellos dicen que no adoran, que solamente veneran. Es igual. Que las imágenes no son ídolos, dicen. No son dioses. No, desde el momento que se hincan y los veneran, los convierten en dioses. ¿Quién se va a hincar ante una silla o un mueble? Pero si tiene una figura, sí se hincan. Porque es María, es Pedro, es Judas. Si usted fuera católico y por lo menos hubiera hecho un milagro, también le hacen una imagen. Ahí estuvieran hincados ante usted, mire. Ayúdame. Y quién sabe si esa persona está en el infierno o en el cielo. Tremendo, hermano. Tenemos que entender nosotros de dónde Dios nos ha sacado. Hermano y hermana, guárdese esto en mente. Dios a usted no solamente lo ha sacado de la inmundicia mundanal, siendo un borracho, un pecador incircunciso, como se quiera llamar. Dios a usted lo sacó de un gran peligro, de la Babilonia. Salid de en medio de ellos, dice Jehová. Porque, hermano, esta gente de verdad cree. Esta gente da su vida. Aparecen en debates, pero dando su vida. Confirmando hasta bíblicamente. Agarran textos y los malinterpretan, los tuercen todos para ellos convencer a los demás de que sí tienen razón. Terrible eso. Entonces, la cizaña es peligrosa. Por eso hay persecución. ¿Cuánto hicimos en aleluya, mis hermanos? Póngase de pie, damos gracias a Dios.